Los siguientes testimonios son historias reales de los miembros de la iglesia Hammam en Chuncheon, Corea del Sur. Estos testimonios fueron presentados en Canal C y han sido doblados al español. Hola, soy Hyun Dun Chon de la iglesia Hangmao en Chuncheon. Por lo general, cuando los cristianos evangelizan dicen, Dios te ama, crea en Jesús y vaya al cielo. Pero aún siendo cristiano de nacimiento y estudiante de teología, nunca pensé en evangelizar, porque no podía creer en estas palabras. Pero ahora les quiero compartir cómo me convertí en un verdadero evangelizador al encontrarme con Jesús resucitado y llegué a creer en estas palabras. Mi padre era pastor. Por eso ir a la iglesia era algo obvio para mí. Aún así, al llegar a la adolescencia, sin ninguna razón, no quise ir más a la iglesia. Por eso cuando le preguntaba a mi mamá por qué tenía que ir a la iglesia, ella me decía, porque Jesús murió por tus pecados. Yo le decía, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? ¿Cuál es el pecado que cometí? Entonces mi mamá decía, así está escrito en la Biblia, y cuando sea el tiempo, Dios te va a hacer saber. Pero no podía entender lo que ella decía. Pensé que la iglesia sería un lugar que no podía evitar, a menos que mi papá cambiase de trabajo. Por eso fui a la iglesia para ser un buen hijo. En la secundaria, asistí a un retiro espiritual de verano sin ninguna expectativa. Pero inesperadamente, allí recibí el don de lenguas. Al recibir el don de lenguas, mi corazón se apasionó y me dije, ¡ah! Dios está vivo. Luego de eso, mi fe comenzó a arder. Fui el líder del club cristiano en el colegio y me juntaba con los chicos del club a la hora del almuerzo para orar. Además, lideraba los cultos de oración en la ciudad donde yo vivía. Pero mi fe, que había comenzado a arder por el don de lenguas, no duró mucho. Estaba planeando ir al seminario, pero mi papá me dijo que también es bueno entrenar mi fe en el mundo, por lo cual fui a una universidad normal. Pero lejos de defender la fe, apenas entré al colegio y comencé a beber alcohol. Era muy divertido beber junto a mis amigos. Empecé a beber pensando que estaba bien beber hasta el punto de no emborracharme. Pero yo bebía mejor de lo que pensaba. No me emborrachaba por más que bebiera 4 botellas de alcohol, y como no me emborrachaba, pensaba que no estaba pecando. Desde entonces comencé a vivir una doble vida. Vivía mundanamente en el colegio y como el hijo del pastor en la iglesia. Un día, después de divertirme con mis amigos en un club, estaba volviendo a casa a la madrugada, pero una iglesia vino a mi vista y me sentí muy culpable. Pensé, no debería vivir así. Y al ver el reloj, era la hora de la oración de madrugada. Con las ganas de dar culto fui a la iglesia. Mientras oraba a Dios me sentí mal y me arrepentí con lágrimas de mi vida pasada. Apenas salí de la iglesia, tomé la decisión de vivir una vida nueva, pero de golpe tuve ganas de fumar. Por eso, tomé un cigarro y fumé. Realmente estuvo muy rico. En ese momento pensé, ¿qué es esto? La vida mundana no se corta fácilmente. Volví a casa después de graduarme y fui a la iglesia de mi papá después de mucho tiempo. De pronto, mi papá me pidió orar durante el culto. Pensé, ni me acuerdo cuándo fue la última vez que oré. Al no tener otra opción, comencé a orar, y mientras oraba, vi todos los actos de maldad que había cometido delante de Dios, y sentí que el Espíritu Santo me estaba reprendiendo diciéndome, si vuelves a hacer esto, morirás. Estaba tan asustado, al punto que tuve temor a la muerte. Me arrepentí con lágrimas ante Dios confesándole que nunca lo iba a volver a hacer, que me salvara, y le prometí que daría toda mi vida de fe por él. Y tomando la decisión de compartir de Jesús con las personas que disfrutaban del mundo al igual que yo, entré al seminario. Pero aún estudiando en el seminario, había muchas palabras que no podía creer de la Biblia. ¿Cómo podía decirles a mis amigos que crean en Jesús si tampoco yo podía creer? Había venido al seminario prometiendo que testificaría de Jesús toda mi vida, pero como crecía la duda en vez de la certeza hacia Dios, me estaba volviendo loco, al no saber qué hacer. Así, fui a la librería pensando que me ayudaría a leer libros religiosos o libros de teología. Había muchos libros que mis amigos y profesores de la universidad me habían recomendado. Principalmente, compré libros relacionados a ¿existe Dios? ¿Quién es Jesús? Pero aún comprándolos, no los leía. No sé por qué, pero no quería leerlos. Pensaba, ¿podré llegar a creer en Dios con certeza leyendo los libros que escribieron estas personas? Si llego a creer con certeza leyendo alguno de estos libros, ¿no debería ser este libro la Biblia? Sentí que sería difícil encontrar la respuesta en los libros.
Además, las experiencias que tuve también las había en otras religiones. Las oraciones, los dones de lengua y hasta las bendiciones eran cosas posibles sacando el nombre de Dios y poniendo el nombre de otros dioses. Por eso pensé en dejar la iglesia si el cristianismo no era verdadero. Así, comparando con otras religiones, había solo una cosa que el cristianismo tenía. Esto era el Evangelio. El Evangelio que tanto había escuchado, que Jesús vino a esta tierra de acuerdo a las Escrituras, murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó al tercer día y ascendió. ¿Quién no sabe esto? Todos lo saben, pero me di cuenta de que el Evangelio no tenía relación alguna conmigo. Así, cuando estaba por darme por vencido y me estaba agobiando por el Evangelio, me encontré con mi esposa que iba a la iglesia Hanmaum. Yo le conté estas dudas a mi esposa. Entonces ella me presentó a un hermano que iba a su iglesia. Pero este hermano era diferente a cualquier otra persona que había visto hasta ahora. Tenía una gran confianza en el Evangelio. Comiendo y charlando juntos, comencé a confesar mis dudas. Realmente estaba muy desesperado. Pero ese hermano me preguntó, ¿por qué crees en Dios? Al recibir esa pregunta, quise escaparme porque no tenía certeza acerca de Dios. Pero el hermano me decía que no se cree en Dios con las experiencias y emociones, y me dijo que debía creer con la evidencia de la resurrección de Jesús. Porque los discípulos que habían estado con Jesús durante 3 años habían tenido muchas experiencias, pero aún así se escaparon todos delante de la muerte de Jesús. Y mostrándome Hechos 17, me dijo que la resurrección de Jesús era la prueba para que todo hombre pueda creer. Realmente fue un shock. Era la primera vez que escuchaba que había una prueba por la que podía creer en Dios. ¿Prueba? ¿Que hay una prueba? No lo podía creer. Pero al escuchar que la resurrección era la prueba, sentí que podría creer en Dios con certeza si sostenía esto. De esta manera, regresé al dormitorio y volví a buscar los textos en la Biblia. Los discípulos que habían escapado delante de la muerte de Jesús, luego de encontrarse con Jesús resucitado, compartían con certeza la resurrección de Jesús hasta el borde de la muerte. Y Tomás, que decía que no iba a creer si no viere la señal de los clavos y sus costados, al encontrarse con Jesús, confesó, «Mi Señor y mi Dios». Y Saulo, quien perseguía a los que creían en Jesús, después de encontrarse con Jesús, vino a ser el apóstol Pablo, quien compartía el Evangelio. Pero aún sabiendo sobre la resurrección de Jesús y el cambio de los discípulos y del apóstol Pablo, no podía creer en el hecho de la resurrección de Jesús. Realmente quiero creer la resurrección de Jesús, pero ¿por qué no puedo? Sentí que me estaba volviendo loco y pensé, ¿por qué es tan difícil creer en Jesús? Y al cansarme oré llorando a Dios. Dios, realmente quiero saber y realmente quiero creer en ti. Por favor, hazme saber. Con un corazón renunciado oré y me acosté. Así Dios me hizo ver la resurrección de Jesús desde el lugar de los discípulos. Pude ponerme en el lugar de los discípulos, como dice en Juan 2, que creyeron en la Biblia y en todo lo que dijo Jesús después que Él resucitó. Si no era verdad que Jesús había vuelto a vivir, entonces no hubiera habido razón para que los discípulos dieran su vida. En esos tiempos me casé y comencé mi vida matrimonial en Chuncheon. Al mismo tiempo, recibí el entrenamiento espiritual en la iglesia Hanmaum. Un día un hermano me dijo que hay que pensar lo aberrante que es el pecado de no creer en Jesús. Como había escuchado el Evangelio y pensé que estaba creyendo en Jesús, creí que la frase, el pecado de no creer en Jesús, no se aplicaba en mí. Pensé, si Jesús perdonó todos nuestros pecados, ¿por qué debo pensar en el pecado? Al contarle esto a mi esposa, ella me compartió la palabra en Hechos 2. Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y mi esposa dijo, cuando dice a Jesús a quien vosotros crucificasteis, quiere decir que nosotros lo matamos. Jesús murió por el pecado de haber sido nuestros propios dueños. Pero había algo dentro de mí que no quería admitir mi pecado y me dije, no tiene sentido que yo haya matado a Jesús. La muerte de Jesús pasó en el pasado. ¿Qué relación tiene conmigo ahora? Pero mi esposa me dijo, Jesús es un ser eterno. Al escuchar esto, sentí que el Espíritu Santo me reprendía y mi corazón se derrumbó. Y al instante se me vino al corazón la palabra de Hebreos 10, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. No tuve otra opción sino rendirme delante del corazón de Jesús, quien murió por mi pecado para santificarme eternamente con una ofrenda eterna. Aunque había pasado 2000 años, como Jesús dio una ofrenda eterna con su sangre, no podía decir, ¿qué tiene que ver conmigo? Yo tenía que haber muerto en ese lugar,
pero fue muy claro que Jesús murió por mi pecado. Yo fui el que mató a Jesús. Dios, perdóname. Llegué a conocer el corazón de Dios mediante Levíticos 4. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro, y lo degollará delante de Jehová. Este versículo golpeó mi corazón. Dios estaba mirando a su hijo siendo azotado, padeciendo persecución y sacrificado en la cruz. Dios había hecho morir a su hijo enfrente suyo por mi pecado. ¿Cuánto le habrá dolido a Dios? No sabía qué hacer delante de aquel amor de Dios que dio a su hijo a morir solo para salvar a alguien tan miserable como yo. Confesé: Dios, realmente me has amado. Me has esperado hasta que me arrepienta. Muchas gracias por perdonar a alguien que merece la muerte. Y me arrepentí del pecado de no creer en Jesús y acepté a Jesús resucitado como mi Señor. Antes, cuando veía a las personas que evangelizaban por la calle, los criticaba diciendo: ¿por qué actúan así? Es por eso que los cristianos son insultados. Pero ahora sentía que tenía que salir a proclamar la prueba exacta, que es la resurrección de Jesús. Sentí que Dios estaba frustrado al ver que las personas no creían, habiéndonos dado una prueba para que todos podamos creer, la resurrección de su Hijo. Un día me senté al lado de una señora en el tren que iba a Seúl. Quería compartirle el Evangelio, pero esos pensamientos comenzaron a perturbarme. ¿Crees que la señora va a creerte? Dentro del tren donde hay muchas personas, ¿no tienes vergüenza? Pero en ese momento, me acordé de la palabra que me había compartido un hermano de la iglesia. Era 1 Corintios. Decía que evangelizar no se hace con la palabra y conocimiento, sino con el poder y fuerza del Espíritu Santo. Ah, entonces no debo temer, solo debo depender del Espíritu Santo. Y le compartí a la señora con mucha valentía, y sorprendentemente, ella escuchó muy bien. Tuvimos una buena charla y terminé recibiendo su número. Actualmente sigo orando para que Dios la guíe hacia la iglesia. En otra ocasión, cené con la familia de un amigo. Su esposa tenía rechazo hacia los cristianos. Sin embargo, cuando escuchó cómo era yo antes, quiso saber cómo llegué a creer en Jesús. Por eso, pensando que esta era mi oportunidad, le compartí el Evangelio. Pero su rostro comenzó a oscurecerse y parecía que no quería escuchar más. Aún así, al pensar que podría ser mi última vez que podría compartirle el Evangelio, continué compartiéndole con el corazón de salvar un alma. Y como Dios recibió mi corazón, el rostro de ella cambió y terminó escuchándome bien compartir el Evangelio. Me dijo que vería los testimonios que yo le había compartido cuando llegue a su casa. Realmente estuve muy agradecido. Esa noche, orando por las personas que había evangelizado, sentí que Dios quería calentar a las personas que pasaban el viernes a la noche divirtiéndose del mundo con el Evangelio. Por eso fui junto a mi esposa al centro de Chuncheon para evangelizar. Nos paramos en la esquina de la calle donde pasaba la gente y repartimos folletos del Evangelio diciendo: «Hola, parece que están en una cita, véanlo juntos, gracias», y repartimos los volantes. Cuando comencé a compartir el Evangelio, estaba lleno de agradecimiento y gozo, y mi sonrisa brillaba. No pueden escupir en la cara cuando sonríe, ¿verdad? Por eso casi nadie rechazó los folletos. Estuve agradecido por poder compartir la resurrección de Jesús. Oré: «Dios, por favor ayuda a que estas personas se encuentren con Jesús resucitado». Antes solía insultar a las personas que evangelizaban en la calle, pero me sorprendí y di las gracias a Dios porque ahora, como siervo de todos, estoy predicando a Jesús resucitado. Evangelizar era algo imposible para mí porque no tenía la certeza hacia Jesús y me daba vergüenza ir a la iglesia. Pero ahora, como se me confirmó el amor de Dios mediante la prueba exacta de la resurrección y la cruz, ahora compartir sobre Jesús y entrenar a los que no creen en Jesús con la palabra y de hacer discípulos es mi misión. Así como los discípulos dieron sus vidas para contarles a otros acerca del Jesús resucitado en el libro de Hechos, viviré una vida dedicada compartiendo el Evangelio con el poder del Espíritu Santo. Muchas gracias. Visítenos en facebook.com HMU Only Jesus o búsquenos en Google escribiendo HMU Solo Jesús.